Delante de esa mesa, maestro, profe Adán también. Buenos días. Una aclaración. Qué bueno que dijiste primero que todo. Primero que porque todo, la porque gente no es dice antes que nada. Pues bueno, antes es que, que yo, nada. No hay pues nada. es que yo no hay antes nada, decía es precisamente cierto. eso, antes que nada, Cero. pero no, es antes que todo. O Primero que todo, hay que agradecer a los integrantes de la mesa y por supuesto que al amable auditorio de Panorama 91. En esta mañana me gustaría comentar sobre cómo esta semana se cumple ya 1 año, 5 meses del inicio oficial de la pandemia. Son pues un periodo muy extenso y cómo desde el principio se planteó en este espacio de opinión, así como en otros espacios de opinión, que la economía depende de la salud. Y hoy, como hace 1 año, 5 meses, la economía sigue dependiendo del tema de la salud. Entonces, en esta mañana me gustaría elaborar un poco sobre este tema, diciendo pues lo anterior. Pues aunque la densidad de la pandemia ha relativamente disminuido, significativamente me atrevería a decirlo, no es lo mismo la pandemia de hoy a la pandemia de marzo del año pasado. Los riesgos permanecen sobre la economía, prácticamente sin cambios, amigas y amigos, porque a pesar de que, nuevamente, a pesar de que la pandemia ha variado, la pandemia se ha disminuido en términos, me atrevería a decirlos, de la densidad, pues no es lo mismo hoy que el año pasado, a pesar de que los riesgos permanecen, y no lo digo yo, lo dicen los científicos. Sobre la economía, los riesgos también existen, porque mientras sigue existiendo la pandemia, mientras tengamos pandemia, seguirán permaneciendo los riesgos sobre la economía. ¿Por qué? Por el que siempre van a existir la probabilidad o la posibilidad de nuevas restricciones a la actividad económica. Estas medidas restrictivas que se han implementado aquí en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, en todo México, son medidas nobles, medidas restrictivas para mitigar el contagio, pero con un impacto directo sobre la economía. La economía de México en general mantiene una tendencia positiva, aunque es indudable de que los riesgos se han profundizado a partir del alza de casos de COVID-19, particularmente entre la población no vacunada. La economía, amigas o amigos, es un conjunto de circunstancias contrastantes, es decir, no podemos decir la economía va bien o la economía va mal, porque tendríamos que aclarar de qué economía estás hablando. Hay muchas economías dentro de una economía, entonces por eso el tema de la economía en general va bien, con tendencia positiva, pero los riesgos se han profundizado. Hablemos de política monetaria, que es el tema del Banco de México. El Banco de México, que es los que se encargan de la inflación que es un tema que hemos planteado, lo planteamos la semana pasada o hace 2 semanas también, sobre cómo los riesgos de la inflación sobre la economía, y esto es competencia constitucional exclusiva del Banco de México. Los 30 participantes de un sondeo que emitió el economista anticiparon un incremento adicional de 25 puntos base en el próximo anuncio del Banco de México en un mes, mientras que el consenso continúa pronosticando que la tasa de interés será de 5% al cierre de este año y 5.5% al cierre del 2022. Hoy estamos al 4.5%, un aumento de 25 puntos base hace un par de semanas. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que el Banco de México sigue teniendo confianza sobre la economía, de tal forma de que prevé de que se siga estimulando la economía. Entonces, en consecuencia, pues adelantarse a estos estímulos y aumentar la tasa de interés para evitar precisamente con lo que iniciamos esta reflexión, que es la inflación. Hablemos de la contraparte en Estados Unidos. La contraparte del Banco de México en Estados Unidos se llama la Reserva Federal. También es independiente del gobierno, en este caso del gobierno del presidente Joe Biden. La Reserva Federal también empieza a apretar la llave del crédito mediante un retroceso en su compra de instrumentos financieros. Los bancos centrales tienen diferentes herramientas para atender el tema de la economía dentro de su competencia, que es la inflación. En Estados Unidos es un poco distinto. En Estados Unidos atienden la inflación al mismo tiempo que la estimulación de la economía, lo que ellos le llaman dual mandate, 2 mandatos, que es atender la inflación y promover el maximum employment también. Entonces,
Ciertamente es un balance en Estados Unidos y es precisamente, me permite abrir un paréntesis, es algo que propone el presidente López Obrador aquí en México, es decir, como el Banco de México, sí, la inflación es sumamente importante, pero también hay que estimular la economía, promover la economía. Es un tema delicado en su participación el año pasado. El secretario de Hacienda de entonces, Arturo Herrera, declaró que no era momento. Quizá hoy que entre Herrera al Banco de México como gobernador, quizá lo será. Algo que hay que seguir de cerca. En México, en Estados Unidos, el tema de la economía sigue dependiendo de la salud. Entonces hay que seguir viendo este tema de la Reserva Federal, hay que seguir viendo el tema del Banco de México, y en otro tema sería lo de la frontera. El comentario de esta mañana va de la siguiente forma: ¿Cuál es el impacto inmediato de la pandemia sobre los temas de la economía? Y pues ya comentamos uno, que es el tema de los bancos centrales, del Banco de México, de la Reserva Federal, y por supuesto que eso tiene un impacto inmediato sobre nosotros, sobre los consumidores. Hablemos dentro de este mismo esquema. Hablemos de la frontera. A pesar de que prácticamente toda la franja fronteriza del lado mexicano se logró vacunar exitosamente con el programa prioritario del gobierno de México, con más de 500,000 de dosis administradas, la frontera sigue cerrada, la frontera sigue restringida para el cruce de mexicanos. Un impacto, pues sobra decirlo, un impacto inmediato, un impacto profundo para la economía local y sí, sobre todo para la economía de Laredo, Texas. Son dos temas los que se han planteado en este espacio: el tema ya lo hablamos, de los bancos centrales, el Banco de México, la Reserva Federal, y dos, el tema de la frontera. El tema de la frontera, que dicen depende directamente de lo que suceda con el tema de la pandemia, y lo dijo Mayorkas, el secretario de Seguridad Interior. Dice que se ha prolongado la restricción de la frontera por el surgimiento de la variante Delta, que ha retomado los aspectos más crudos de la pandemia, aunque no al grado del año pasado. Entonces, esto ya es explícito de que la frontera sigue cerrada por la pandemia. Entonces, con eso concluyo, Miguel Ángel, amigos, de dos temas de un impacto inmediato en el tema económico que surgen a partir de la pandemia. Entonces, dos temas sensibles con impacto económico a corto, mediano y largo plazo. Dos temas con dimensión internacional ligados al desarrollo del COVID-19. Asimismo, son parte de un esquema mucho más amplio de consecuencias que quizá hoy ni siquiera nos imaginamos, de todo el impacto que ha tenido la pandemia sobre la economía. Entonces, esos son los temas que quisiera plantear esta mañana, maestros, y que dejo a su consideración, que la economía sigue dependiendo de la salud. Definitivamente, pero fíjate que